que flaco está corresponde. bien para todo. Así que bueno, nada, para mí es un gusto siempre dar clases y poder compartir lo que hacemos y lo que sabemos con todos ustedes. Así que espero que lo aprovechen y que, bueno, si tienen dudas o eso, vayan escribiéndoles en el chat y les Caro las traduce para hacerlo un poco más ordenado. Yo suelo hablar mucho, así que eso hace que mis presentaciones sean eternas y tengo mucha información para mostrarles porque me cuesta seleccionar, quiero contarles todo y tengo solamente 2 horas. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Si están aburridos o no entienden algo, obviamente me preguntan sin problema. Voy a presentar, esperen un minuto que pongo acá. Denme un segundo. Estoy presentando. Bueno, todos saben que lo que vamos a hacer... ¿Ahí están viendo? Ahora estoy viendo, Cata, sí, ahora se está viendo una parte de la, todavía no lo has agrandado, pero se está viendo la presentación. Ok. Ahí perfecto. Perfecto. Listo. Buenísimo. Bueno, es como un poco raro hablarles sin verles la cara, así que yo suelo moverme inclusive porque no puedo estar mucho quieta, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Supongo que muchos de ustedes conocen alguna biotecnología. Activen sus micrófonos y cuéntenme. ¿Saben alguno trabaja, vio, estuvo en contacto con alguna biotecnología? ¿Alguno de los que están ahí? No, estar en contacto no, nunca. Sí hemos tenido la parte de teoría, por ejemplo, en física de la repro y en genética nos dieron, pero en contacto así directo nunca. Bien, ok. No sé que vieron alguna de estas cosas. ¿Nadie más? Yo vi inseminación artificial, pero solo en perro, nunca en caballo. Ah, ok. Bien. Bueno, me sirve para saber a dónde vamos. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a arrancar. Las biotecnologías reproductivas son biotécnicas, o sea, técnicas biológicas, que lo que intentan hacer es aumentar la eficacia la eficiencia o la eficacia reproductiva, ¿sí? Lograr con menos recursos obtener, o con menos posibilidades biológicas, obtener progenie de animales que normalmente no lo tendrían. Y a su vez, estas herramientas pueden ser utilizadas para lograr un mejoramiento genético, ya sea rápido o mejor, cualquiera de las dos opciones. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar estas biotecnologías? Básicamente cuando queremos bypassear o atravesar procesos naturales. Por ejemplo, una yegua que no la podemos preñar con un semen que es de baja fertilidad, bajar con ese semen, vamos a bypassear todo lo que ese padrillo debería hacer, vamos a mejorar el semen afuera del tracto reproductivo y vamos a inseminar con ese semen. Este es un ejemplo de cómo bypasseamos ese proceso natural y logramos a través de técnicas que aplicamos utilizar algo que de otra forma no tendría posibilidad alguna de tener una descendencia. Lo mismo es en humanos, o sea, probablemente también tengan contactos con parte de las biotecnologías productivas en humanos. Eso es una de las aplicaciones en términos generales que tiene la biotecnología. La otra es lograr aumentar la eficiencia, ya sea reproductiva y a su vez productiva, ¿no? Reproductiva, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando inseminamos, vamos a colectar semen y con un mismo eyaculado servimos 5, 6, 7 yeguas, ¿sí? De otra manera hubiéramos tenido que dar un salto, un servicio a cada una de esas yeguas. Entonces, eso hace que con el mismo trabajo prácticamente podamos eficientizar la utilización de un padrillo. Cosa que no sucede, por ejemplo, ¿en qué raza? ¿En qué raza no podemos utilizar biotecnologías reproductivas?
¿Alguien sabe? ¿Pura sangre de carreras? Muy bien, en el puro sangre. En el puro sangre no podemos usar nada de todo esto. Es la única raza de las que nosotros trabajamos al menos, que se ha mantenido intacta con eso. El resto, poco a poco, ha ido abriendo sus registros, empiezan casi todos discutiendo durante mucho tiempo, discuten si sí, si no, después empiezan a abrir la raza a solamente yeguas que tengan problemas en general o casos muy específicos, y al mismo tiempo los que iban por el sí en las votaciones empiezan a hacer todo como ilegal, y bueno, al cabo de 3 o 4 años terminan abriendo casi prácticamente a la biotecnología, porque la realidad puede más que la ficción que está escrita en los papeles. Así que eso es en general lo que ha pasado en las razas, por lo menos en las que conozco. Por otro lado, bueno, como les dije, por ejemplo, en el caso de fertilidad o subfertilidad lo utilizamos frecuentemente, aplicando ya sea biotecnologías grandes, que son las que vamos a ver ahora, o algunos manejos también basados en la tecnología, para subsanar estos problemas que aparecen con la edad, con los partos, bueno, determinadas circunstancias clínicas. A nivel de control sanitario, también es importante, sobre todo en la manipulación del semen. Permite el semen de los embriones, de algunos ovocitos. Las biotecnologías implican control y a partir de ese control podemos utilizarlo para, por ejemplo, padrillos que tienen arteritis viral. Se puede utilizar para decontaminar embriones que vienen de yegua sucia, se puede utilizar, bueno, de por sí la técnica de inseminación permite no mover animales, entonces eso ya de por sí tiene un factor sanitario en sí mismo que es importante. Piensen que los aras, en el caso de los pura sangre, la yegua se sube arriba de un tráiler y se lleva cada vez que necesitamos dar servicio. Todo ese movimiento tiene una repercusión sanitaria que, si bien debe estar controlada, es un riesgo permanente y, bueno, y ha ocasionado brotes de enfermedades importantes. Bueno, les puse intervalo generacional, probablemente se acuerden de genética, lo que es el intervalo generacional, pero, por ejemplo, con los embriones, este es un factor muy importante que logramos achicar el intervalo generacional, y eso nos permite una prueba de progenie mucho más rápida. Que de por sí, el caballo, aunque las pruebas de progenie son lerdas, tardan un montón de tiempo, porque los ciclos productivos, hasta que el caballo es deportista, que demuestra si rinde o no rinde, excepto en la sangre corto, en el resto es como complicado. Entonces, cuando tenemos un caballo que vale, probablemente ya esté al final de su vida. Con lo cual, usar biotecnologías para achicar el intervalo generacional y tener más progenie es algo que podemos observar en la raza polo argentino, que rápidamente en los últimos años, si ustedes miran una final del abierto de hace 10, 15 años a hoy, es notable la diferencia en la raza, notable, desde su morfología hasta su funcionalidad. Eso se debe a gran parte de factores de una raza abierta y de una biotecnología aplicada masivamente, como fue la transferencia de embriones, o como es la transferencia de embriones, en la búsqueda de determinadas características claras. Entonces, a nivel productivo, este tipo de biotecnología, si uno las usa con criterio y las usa sabiendo qué es lo que está haciendo, en términos generales tenés buenos resultados, ¿sí? Ahora vamos a ver de cada una específicamente, pero lo que estoy diciendo es en términos. Por supuesto que muchas de ellas nos permiten preservar la genética, y eso no es menor, que eso hace que, yo le puse superior, pero en realidad el término superior tiene que ver, es contemporáneo, tiene que ver con el momento en el que existe. Probablemente yeguas que hoy son cracks, de 10 años ya no lo sean, y conservar esa genética haya perdido sentido. Pero no se olviden que esto también se acompaña
de un avance mundial en cada una de las técnicas que le vamos a mostrar, que si bien se aplican a caballos, también se aplican a otras áreas. Entonces, tener la posibilidad de mantener una línea genética, como yo les dije, encontrar una yegua que dé caballos superiores o un padrillo que dé, poder guardar su genética y mantenerla en el tiempo y seguir teniendo progenie hasta después de muerta de la yegua, es algo que en términos generales para cualquier criador es algo muy deseable y que va a permitir rápidamente también poder mejorar la cantidad de crías y, bueno, obviamente también el intervalo generacional de esos caballos, ¿no? Y por otro lado, el rescate genómico, que el rescate genómico se utiliza en razas mucho más ancestrales en general, Valky, los caballos de Normandía, los mongoles, todo ese tipo de, bueno, cebras, familias enteras de cebras o guardar genética para la endogamia en algunos lugares específicos en donde hay reservas de animales. Ese tipo de cosas es algo que, bueno, se hace con frecuencia y todo lo que les voy a mostrar tiende a eso, mostrarles cosas que se hacen, no cosas, hay tecnologías en desarrollo, las cuales no vamos a hablar, solamente voy a nombrar algunas para mostrarles un poquito, pero que no vamos a hablar, pero voy a tratar de mostrarles lo que sí hacemos o lo que probablemente tengan que hacer ustedes cuando se reciben. ¡Wow! Acá les puse todo lo que voy a tratar de mostrarles un poquito, ¿sí? Inseminación artificial con los distintos tipos de semen, estimulación folicular controlada, no es control, es controlada, que no se las voy a mostrar. Hablar sobre estimulación folicular es lo que antes, o en las vacas también se llama superovulación. En la yegua no es posible la superovulación por ahora, pero sí hay protocolos de estímulo de folículos para que la yegua es monoovuladora, digamos, o a lo sumo puede ovular 2 folículos, ovule 4 o 5 folículos y aumente la cantidad de embriones o la cantidad de embriones que nosotros podemos obtener. Pero la estimulación folicular es algo que todavía no está comercialmente y que ha tenido algunos intentos donde sale una droga, se logra y vuelve de vuelta para atrás. No hay mercado para eso. Así que en este tema vamos y venimos y todavía no tenemos nada muy exacto. Así que no vamos a hablar de ello. Si quieren después nos preguntas, podemos tocarlo si quieren. Transferencia de embriones, que sí se lo voy a mostrar. Criopreservación de casi todo lo que se nos cruce. Espermatozoides, ovocitos, embriones, células, tejidos. Producción in vitro de embriones. La inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Vamos a ver. Transferencia en el oviducto de gametas, ya sea semen o sea ovocitos u ambos. La transferencia intraoviductal de cigotos. El sexado de espermatozoides, de lo cual no vamos a hablar. El sexado de embriones, de lo cual no vamos a hablar. La clonación, de la cual vamos a hacer mención. El diagnóstico genético preindustrial, que no vamos a hablar, que sería una clase aparte. Con la que todos creo que tienen un poco de relación. Así que vamos a ir hablando de los que más utilizamos y después, si quieren, en las preguntas profundizamos del resto. Y también esto es más o menos lo que ustedes ven en animales vivos, pero también hay algunas cosas que se pueden hacer en animales muertos y que ustedes deben conocerlas, porque si algún día les pasa que tienen un animal que muere, o que, por ejemplo, se lo van a castrar, como en este caso, es importante que conozcan, que ustedes conozcan cuáles son los protocolos y qué cosas se pueden hacer para ofrecérselas a sus clientes también. Una vez que un animal tiene un mérito genético importante, se pueden criopreservar sus células, que son células de la piel. Se toma una muestra de piel y se mandan, o se toma una muestra de médula external y también se pueden criopreservar, y se guarda el material genético de esas células con su ADN, se congelan. Se pueden criopreservar ovocitos en el caso de que una hembra muera, se sacan los
ovarios, se extraen los ovocitos y esos ovocitos se pueden criopreservar. Creo que fue hace 2 años, en nuestro laboratorio llegó 2 ovarios de un yegua que había muerto de un cólico y que el yegua era bastante importante, y la persona que manejaba el centro era amigo nuestro, y bueno, nos comentó, en realidad cuando llegó los ovarios vimos que había un cuerpo lúteo bastante nuevo. Entonces lo llamamos y dijimos, che, pero vos, sí, me olvidé, bueno, en el caos del cólico y hiperagudo que murió la yegua, se olvidó de contarnos que había inseminado a esa yegua y había muerto unos 5 días después de eso. Así que decidimos sacar los ovocitos y congelarlos, por supuesto, criopreservarlos, pero hicimos un flashing de oviducto y encontramos el embrión. Habría un embrión en el oviducto, un embrión muy pequeño, de una mórula muy chiquita, así que la mandamos a Buenos Aires como estaba nomás, porque ni siquiera estábamos preparados para recibirla. La mandamos a Buenos Aires tratando de ver si podíamos cultivarla y que siga su curso, pero no dio resultado. Pero bueno, como ven, es una opción que tenemos que considerar y tenemos que estar listos para tratar de resolver en el momento que se muere un animal de este valor, y sobre todo porque son momentos de mucha presión y momentos de donde hay angustia, y bueno, ofrecer una solución siempre está bueno. La preservación de espermatozoides de epidídimo, que es lo que más se hace, ya sea cuando los caballos se castran o cuando los caballos mueren. Criopreservación del tejido ovárico y testicular. Esto es algo que aún no está del todo desarrollado y lo que se hace de manera experimental. Pero bueno, creo que es algo que en el futuro inmediato, les diría, también vamos a poder hacer. Y la pregunta es, ¿todo eso hacemos con los caballos? ¿Cómo hacemos nosotros para aprender todo esto y poder manipularlo? Y parece como de ciencia ficción en algunos casos, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo es nuestra realidad en la que debemos insertarnos para trabajar. Va a haber caballos así preparados. De hecho, hay una publicación que acaba de salir, por ejemplo, de un laboratorio donde hay gente argentina trabajando, doctores argentinos, en donde editaron con tijeras genéticas, no sé si alguno conocen los CRISPR, pero son tijeras genéticas, o sea, es una enzima que corta pedazos de genes, de bases, y bueno, a través de eso pueden pegar en ese lugar donde se cortó genes distintos. Y eso es lo que se llama edición génica, que es una biotecnología reproductiva y productiva en términos generales. Bueno, y esto es por lo cual 2 mujeres ganaron el premio Nobel este año, y bueno, esta gente lo que hizo fue lograr apagar el gen de la miostatina normal y le pusieron un gen distinto de miostatina para mejorar el desarrollo de la masa muscular en estos caballos de polo. Esto, miren, 24 de septiembre de 2020, acaba de salir. Y bueno, estos son el tipo de cosas en donde yo les muestro todo esto, ustedes van a decir, es un montón. Pero no es un montón. Hay un montón más que se está generando, que se está haciendo, que va a tener impacto en lo que nosotros hoy conocemos como las distintas razas. Por ahora, como verán, es experimental, pero de cualquier forma creo que son cosas que tenemos que estar atentos. Hay una serie muy buena de Netflix que se llama, si la quieren ver, Antinatural Selection, o creo que la traducción está común, así sencilla, Selección Antinatural, me parece que se llama así. Mírenla, porque gran parte habla sobre esta tecnología de la edición génica, y está muy buena a mi criterio, y introduce una cuestión ética en el medio sobre lo que se puede, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, es muy interesante
y que también tenemos ese tipo de discusiones con los caballos. Así que se las recomiendo para el fin. Bien, entonces, hay biotecnologías que tienen baja complejidad, como pueden ser la ultrasonografía y la inseminación artificial. Son técnicas que están puestas a punto a medida que el tiempo pasa y la utilización de esa tecnología se instala en el mercado. Empiezan a estandarizarse un montón de protocolos y eso hace que la mayoría de la gente tenga acceso, que no haya muchas variables inconclusas con respecto a su utilización, y eso hace que más gente la adopte. Entonces, como que esa tecnología baja de complejidad, lo que antes era muy complejo, ahora deja de serlo, y son las tecnologías que generalmente no, la mayoría de nosotros vamos a tener mucho más contacto, ¿no? Entonces, la ultrasonografía y la inseminación artificial son cosas que con las cuales nos vamos a chocar en casi cualquier especie con la que trabajemos. Las de mediana complejidad tienen que ver con la transferencia embrionaria, con la aspiración folicular, la colecta de ovocitos mediante la aspiración folicular guiada, y la criopreservación, o sea, de gametas o de células. Después tenemos los de alta complejidad, que les cuento que han avanzado mucho en los años. Ya hay protocolos mucho más definidos. Los de alta complejidad, que son la transferencia de gametas dentro del oviducto, que es el GIF, el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide, y la transferencia nuclear de células somáticas, que es SIGA. Entonces, esas son las que vamos a hablar y esta es la complejidad que tienen. El problema de esto es que en general se utilizan combinadas. Por ejemplo, si yo quiero hacer transferencia de embriones, es muy raro que yo deje librado al azar la acción del semen en la yegua. Se piensen que estoy poniendo todo un dispositivo, un juego, tiene que ver con tener más variables controladas. Entonces es muy raro que yo le dé un salto a esa yegua. ¿Sí? Un salto muy raro que esté el padrillo ahí, probablemente esté comprando genética desde otro lugar para que la técnica se justifique. Entonces, voy a tener que inseminar y manejar el ciclo de la yegua. Por lo tanto, casi todas se dan combinadas. Ni hablar si voy a hacer ICSI en un ovocito que voy a extraer de una yegua. Nada puede quedar librado al azar porque son técnicas cada vez más en detalle que requieren de otras técnicas. Con lo cual, en términos generales, se utilizan todas combinadas. Ustedes pueden usar 2, 3 o 4 técnicas, como vamos a ver más adelante, combinadas entre sí. Como verán, a medida que la técnica va aumentando de complejidad, desde la menos compleja a la más compleja, el costo también aumenta. En términos generales, el éxito disminuye. Mientras a mayor complejidad, mayor ineficiencia de estas técnicas. Pero cuando digo ineficiencia, estoy hablando en estas técnicas en particular, en un nivel de ineficiencia que inclusive alcanza lo comercial. Hace ya 2007, 2006, ahí, el cloning realmente era algo que era extremadamente ineficiente. Requería semanas y semanas y semanas y semanas para obtener un embrión que fuera. Y hoy en día transfieren embriones los centros que hacen cloning todas las semanas, casi como en un sistema de producción de transferencia embrionaria. Tanto Gerardo como Carolina como yo hemos visto cuando éramos niños el auge de la transferencia de embriones en el polo. Vimos el comienzo de los centros y todo el auge que llegó a la estandarización de eso, la puesta a punto de eso, y hoy tener números completamente estándares y estables en eso. Y no pasó tanto tiempo. Si ustedes piensan para la carrera de ADN, yo tengo 20 años de recibida, 19, a ver, bueno, algo por ahí, 17, y
Cuando yo me recibí, la ultrasonografía no era algo que estaba tan difundido, no era que todo el mundo tenía un ecógrafo como ahora. Hoy no existe veterinario que no tenga un ecógrafo, prácticamente. La transferencia embrionaria todavía había números que se discutían, que empezamos a trabajar en centros donde reportaban sus resultados, porque todavía no estaban totalmente definidos. La clonación era un sueño, y lo mismo pasaba con la transferencia de gametas en el oviducto. Recién estaban los primeros experimentos, como en el año 2004, 2005, empezaron a aparecer reportes seriados de esto. O sea que no estamos hablando de algo que llevó tanto tiempo. Por lo tanto, lo más probable es que el escenario de ustedes es que ustedes arranquen con estas tecnologías ya instaladas y vayan a desarrollar otras nuevas y vean la rapidez con la cual avanzan determinadas tecnologías. Por suerte, hay razas que incorporan muy rápido la tecnología y eso permite que, digamos, que se establezcan comercialmente y que nosotros nos veamos obligados a tener que aprender estas cosas para poder ofrecerlas como un servicio a nuestros clientes. Eficiencia, bueno, tiene que ver con lo que uno muchas veces pretende, tiene que ver con lograr que animales sean fértiles o subfértiles sean fértiles, o que animales que sean fértiles tengan mucho más progenie que la que tendrían por sí mismos. Con esto es lo que les decía, la cantidad de crías de acuerdo a su vida. Hoy en día, piensen, tenemos potrancas de polo que llegan a su vida deportiva con 20 hijos, ¿sí? Entonces, todavía ellas no probaron nada, no probaron que son buenas, porque sí probó su padre y su madre probablemente, pero cuando prueban que son buenas, ellas tienen una progenie enorme para salir al mercado. Entonces, desde el punto de vista comercial, también es muy importante poder evaluarlo a esto y poder entender cuáles son los factores que interactúan entre lo que es la ciencia, que es lo que hacemos en las universidades, lo que intentamos producir, mejorar las técnicas nuevas, tratar de establecer datos que sirvan, lo que se llama técnicas aplicadas o ciencia aplicada, establecer tecnología y datos que al que está en el medio le sirvan, y hacer una transferencia directa de toda esa tecnología, de una manera directa, enseñarles a los veterinarios que están fuera de las universidades a usar eso, y lograr que eso sea comercialmente atractivo. Creo que es una mezcla de esos factores los que juegan para que una biotecnología rápidamente se instale. En el caso de algunas yeguas, yo les decía recién, lograr que yeguas subfértiles o infértiles puedan tener progenie. Es el caso de, por ejemplo, yeguas viejas, el ejemplo que les di recién, potrancas muy jóvenes, tienen enfermedades recurrentes sistémicas o metabólicas, que en general son yeguas viejas, yeguas que por alguna razón que no conocemos no hay forma de que podamos tener una preñez y pasan embriones, y también tampoco hay forma que puedan tener embrión. Caballos que se castraron porque se castraron y después demostraron ser excelentes en su actividad. Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo rescatamos esa genética que está ahí? ¿Cómo lo logramos? Bueno, definitivamente para aplicar biotecnologías reproductivas hay cosas que no podemos obviar, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber para poder aplicarlas? Bueno, el control del ciclo estral, cualquiera que haga tecnología en cualquier especie necesita conocer eso, necesita saberlo. ¿Cómo es el protocolo? Yo ahora les voy a mostrar algunas cositas, pero ¿cómo es la técnica? ¿Qué tengo que hacer en el paso a paso? ¿Sí? ¿Qué resultados espero? Una cosa que pasa frecuentemente es que ustedes conocieron cómo se hacen embriones, las técnicas de embriones, entonces creen que eso va a servir para todo y lo recomiendan para todo. Ustedes siempre tienen que tratar de pensar, van a usar una biotecnología, tienen que estar de acuerdo al contexto. Por ejemplo,
Tener un cliente que está en el medio de las sierras de Córdoba. Vamos a poner un ejemplo cordobés. En el medio de la sierra de Córdoba. El señor quiere inseminar su yegua, ¿sí? Pero el señor tiene su yegua en el medio del monte y tiene un solo empleado, 20 yeguas, les tiene que bajar del monte para poder realizar. Entonces, a lo mejor él quiere hacer inseminación artificial, ¿sí? Porque el amigo le dijo que la inseminación está buenísima y que... Pero a lo mejor ustedes tienen que recomendar que en ese caso, usar, poner un padrillo, tener una manada, algo sencillo, simple de manejar y revisar una vez por mes esas yeguas, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo tan básico, es cómo aplicamos una biotecnología a una circunstancia determinada, o cómo no la aplicamos, ¿sí? Lo más probable es que el cliente les pida a ustedes cosas que no se adapten a su sistema. Y una de las principales recomendaciones es que cuando apliquen una biotecnología, la apliquen en un contexto que soporte esa biotecnología. Si yo voy a hacer una transferencia embrionaria, voy a gastar $2.000 en hacerla, van a hacer un potrillo espectacular, y después de eso voy a mandar ese potrillo al medio del campo sin ningún control, o a la yegua preñada sin ningún control, no tengo una estructura que permita soportar eso que utilicé, ¿sí? Entonces yo usé una biotecnología, gasté dinero, recursos, tiempo, y esa biotecnología no va a poder llegar a su fin o a su objetivo porque no tengo un sistema que la soporte. Entonces, dado que esta es una clase de producción equina, es súper importante que esto lo vean en el contexto. Después vamos a hablar específicamente y técnicamente sobre el punto central a nivel reproductivo. Pero es importante que ustedes tengan esta perspectiva generalista de los sistemas y lo que yo quiero lograr con las biotecnologías. Entonces, por eso es que es tan importante qué resultados espero, qué necesito de esos protocolos, qué técnicas tengo que utilizar, en parte, y a partir de ahí poder recomendarlos. Y obviamente, a medida que tengo mayor grado de tecnología, necesito mayor control de los detalles. Más tecnología aplico, más control de las variables tengo que tener. Y si esto no es así, van destinados al fracaso 100% segura, ¿sí? Si ustedes no tienen control de las variables cuando van a aplicar una biotecnología, olvídense de aplicarla porque les va a ir muy mal. Entonces, esto es lo que les digo. Más tecnología, más control de las variables. Y si eso no va o está en contraposición con el sistema que ustedes manejan, es preferible hacer algo mucho más simple y obtener un resultado esperable para eso más simple. Tiene que ser más malo, ¿no? Con la inseminación artificial, ¿qué queremos hacer con la inseminación artificial? Lo que queremos hacer es depositar una cantidad adecuada de espermatozoides, que estén vivos, que sean mótiles, que se muevan bien, en el momento apropiado en una yegua, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da? ¿Para qué queremos inseminar una yegua? Queremos inseminar una yegua, por ejemplo, cuando necesitamos traer semen, traer genética de otro lado al lugar donde yo estoy trabajando con las yeguas. Y no quiero traer el padrillo. Traer un padrillo implica manejar lotes, manejar el padrillo, manejar las yeguas a nivel sistémico, digamos. Cuando yo traigo semen, puedo solamente tener yeguas y me evito la padrillera o el lote para el padrillo, la persona que lo maneja. Y por otro lado también me permite tener variedad, porque yo puedo tener un padrillo, 2 padrillos, 3 padrillos, a este yegua darle con una determinada genética y a otra con otra. Y eso en muchos casos es lo que define la utilización de la inseminación. A veces tengo un padrillo y tengo tanto número de yeguas que si tuviera que darle con ese mismo padrillo a todas esas yeguas tendría que trabajar el triple. En cambio le colecto una vez por día, como les dije al principio, y utilizo ese eyaculado para muchas yeguas, inclusive para mandar afuera semen, ¿sí? Afuera de mi propio sistema. Entonces, un eyaculado que en un aras de puro, por ejemplo, sería la monta de una yegua, bueno, en este caso puede multiplicarse por 5, por 10, ¿sí? Depende de la cantidad de dosis que dé ese eyaculado. Pero una de las cosas fundamentales y por las cuales
utilizo mucho la inseminación artificial es porque permite controlar determinadas cosas. Muchas veces pasa lo siguiente, tenemos una yegua, por ejemplo, subfértil, una yegua que sus parámetros reproductivos están bajos, que la temporada pasada quedó vacía, no la logramos preñar. Y ustedes me dicen, bueno, Cata, pero en realidad es mucho más fácil que vos vengas con el padre y le des un salto a que hagas todo el lío que haces con la inseminación. Bueno, en principio sí, sería algo más sencillo dar un salto, ¿no? Pero con la inseminación yo controlo variables. Cuando yo tengo una yegua con un problema, lo que tengo que hacer es tratar de reducir los márgenes de error y controlar determinadas cosas que pueden hacer que esa yegua no se preñe. Una de las cosas que pueden hacer y que frecuentemente hacen que esa yegua no se preñe es la deposición del semen en un momento incorrecto. La otra es la deposición del semen con una yegua que no está lista, ¿sí?, para recibir ese semen. Y la otra es una deposición de un semen que no tiene las características que tiene que tener en cuanto a su vigor, a su motilidad y a su longevidad. ¿Está bien? Son 3 factores muy importantes de mucho peso para conseguir una preñez, para dejar librados al azar con una yegua que es problema. Con lo cual, en ese momento utilizamos la inseminación artificial casi como parte del tratamiento. Y no solamente para controlar estos factores, cuánta cantidad de semen pongo, en qué momento lo deposito, en qué condiciones del útero lo deposito, sino también porque después de ese conjunto de factores puedo seguir controlándolo sobre una determinada cantidad de tiempo para achicar otro tipo de factores, por ejemplo, que la yegua tenga endometritis, que la yegua haga una respuesta a ese semen un poco exacerbada, bueno, cosas que ya tienen más que ver con el yegua. Pero, por otro lado, recuerden que una de las técnicas para contaminar menos la yegua, una yegua que es subfértil y tiene posibilidades de tener endometritis, el semen de inseminación artificial nos permite diluir ese semen en diluyentes que tienen algunas cosas como antibióticos y que permiten bajar la carga bacteriana. Eso en una yegua, ustedes me dicen, bueno, Cata, pero durante los siglos de los siglos, amén, las yeguas tuvieron saltos de padrillos, no se contaminaron y no tuvieron endometritis. Sí, también es cierto, pero en yeguas específicas que tienen problemas, que reaccionan por demás esas bacterias, que justamente son causa de su subfertilidad, esto se torna en algo muy importante. Se llaman técnicas de contaminación mínima, se hacen a través de la inseminación artificial. Como ven, solamente lo usamos como elemento de genético, digamos, de adquirir genética, sino también lo podemos usar para controlar determinadas variables como parte de un tratamiento. Y como les dije, la inseminación artificial casi cruza transversalmente casi todas las biotecnologías que queramos aplicar. En los perros, no sé, alguien me contó recién que tenía contacto con los perros. La inseminación artificial es algo bastante más frecuente que hace años y cada vez más. Y bueno, cuando en algún momento dado, en el año 2008 por ahí, estuve en Brasil en un hospital de reproducción. En ese hospital, en la parte de pequeños, en el cual no me metí mucho, porque no me gustan mucho los pequeños, pero sí tuve la posibilidad de ver manejo de semen de perro, y la verdad es que es bastante más fácil la manipulación del semen y las características y lo que aguanta el semen que el semen de caballos, ¿sí? En términos generales, los caballos para casi todos son una especie bastante compleja. Hablar con los bovinos, ¿no? O sea, si alguno tiene contacto con la reproducción en bovinos, no imiten lo que hacen en bovinos, porque en equinos les va a ir muy mal. Así que, si bien hay cosas que extrapolamos a nivel de acción, y lo intenten porque les va a ir complicado. Bueno, les decía con los de perro, es que se ha avanzado un montón y ya hay protocolos como muy estandarizados sobre cosas para trabajar con la inseminación artificial en perros. Bueno, respecto a esto, inseminación artificial es la técnica.
esto, pero ustedes pueden utilizar para ejercer esa técnica semen fresco. Colecto a mi padrillo, tengo en el campo y insemino 5 yeguas. Eso es semen fresco y no hay mucha manipulación. Simplemente evalúo el semen, lo diluyo y insemino. Semen refrigerado, que es lo que utilizamos cuando los padrillos están vivos y dentro del país en general, se colecta y se envía de una provincia a la otra. Ese envío puede durar 24, 36, hasta 48 horas. Y el semen refrigerado se puede refrigerar a 5 grados hasta 15 grados. ¿Sí? Eso es más o menos los dispositivos que hay para enviar semen. Bueno, son esos. 5 grados o 15 grados aproximadamente. Van haciendo una curva hasta que llegan a esa temperatura. Los dispositivos son estos que tienen, creo que se ve el cursor. Este es un Equitainer, no sé si alguna vez lo vieron, puse bastantes fotos para que estos materiales se los van a cruzar. Esto es un Equitainer, lo usamos para hacer envíos 4 grados. Se van estas latas, abajo adentro tienen un círculo, entonces donde van estas latas que están congeladas y acaba el semen. Los cónicos con la dosis de semen, vaya adentro, todo esto se mete, se cierra, se le pone en precinto y se envía. Por otro lado, tienen estos dispositivos que no son descartables, que se llaman de diferentes formas. Este particularmente se llama Botubox. El semen va acá adentro, se manda, es una caja dura, digamos. Pero, si no me equivoco, la Caro me va a corregir, pero hace como un año se publicó un trabajo de un grupo bastante serio, donde hasta ahora todo esto duraba 36 horas. Bueno, sería que hay un nuevo diluyente que permite mantener los espermatozoides hasta 7 días a 22 grados, entre 22 y 24 grados. Con lo cual eso implicaría que dejemos de usar toda esta tecnología, se los estoy contando porque probablemente cuando se reciben esto ya esté funcionando. Si los resultados son tan buenos, cuando una técnica se publica, digamos, uno espera que se repita en varios grupos distintos y si los resultados siguen siendo buenos, recién ahí se incorpora en el mercado, ¿sí? Entonces, este diluyente se utiliza por hasta 7 días, mantiene la motilidad general con muy buenos resultados. Y, bueno, hay algunos cambios también en el tipo de diluyente que usamos, ¿sí? Generalmente los diluyentes son a base de leche y bueno, ya estamos utilizando desde hace un par de años ya diluyentes que no tienen leche, sino que tienen proteínas específicas. Obviamente, como en casi todos los sistemas, se intentan utilizar productos de origen biológico, primero porque hace mucho más fácil todo, es mucho más químicamente definido, necesitas menos pruebas para su aprobación, es mucho más estable, necesitas menos controles a nivel comercial, entonces, bueno, y también uno conoce a ciencia cierta qué es lo que está poniendo a jugar con el semen. Eso es lo que se hace con el semen refrigerado, por lo cual el semen se colecta, se diluye a una concentración determinada en estos dispositivos y se envía. Eso es lo que hacemos con el semen refrigerado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la yegua? Recuerden que cuando el semen llega, ya tiene por lo menos 24 horas de colección, o sea que ustedes tienen que tener la yegua lista. Eso implica el semen refrigerado. Ustedes tienen que tener la yegua lista, y cuando digo lista, es lista para que ovule después que llegue el semen, ¿sí? O en el momento que llegue el semen. Ahora vamos a ver un poquito del protocolo. Y por otro lado, el semen congelado. El semen congelado permite utilizar muy bajas dosis, permite traer semen de lugares remotos, y hoy el semen congelado es mucho mejor de lo que era hace años atrás, sin dudas, y en nuestro país, por lo menos, la utilización de semen congelado es algo que ya diría, una rutina comercial, ¿sí? Entonces,